Muy bien, ahora vamos a introducirnos en una aplicación concreta y directa que tienen las superficies extendidas, así se las denomina generalmente, y son los disipadores, comúnmente también llamados. La aplicación es muy diversa y es tan variada que puede ir desde la miniaturización de la electrónica, por ejemplo, o la robótica, hasta aplicaciones domésticas e industriales de gran envergadura. Como pueden ver, creo que todos recordamos y en algún momento podemos haber visto la parte posterior, por ejemplo, de una heladera que tiene, bueno, una parrilla, por ahí suele recibir ese nombre. En ese lugar se transmite o se transfiere el calor que quita de adentro de la heladera hacia el ambiente, hacia afuera. Bueno, la función que tiene esta superficie es la de disipar la energía térmica que está en el interior del refrigerador hacia afuera, ¿eh? A través del ciclo frigorífico propiamente dicho. ¿Bien? Nosotros vamos a tratar de introducirnos en la eficacia justamente de estas superficies extendidas, analizando una parte de la superficie que generalmente se le denomina aletas por la forma que tiene. Tienen normalmente una longitud predominante frente a las demás, en un volumen, y se utilizan obviamente materiales conductores de energía térmica, con lo cual se prefieren los metales para esto. En los dos ejemplos que tenemos acá, uno en concreto que es el utilizado en la electrónica, que son los disipadores, ¿bien? Por ejemplo, de procesadores de las PC y demás, y otro que vemos en los vehículos, podemos encontrar en cualquier vehículo, necesita disipar energía térmica generada por el ciclo de combustión del motor, y este es el radiador, ¿no? Que a través de un fluido que transporta la energía, como es el agua, que lo quita desde el motor, vamos a decir, y lo disipa al ambiente a través de este dispositivo. O también los equipos de aire acondicionado, comúnmente podemos ver que tienen la unidad exterior y la interior. En la interior tenemos un dispositivo parecido a esto, un intercambiador, y en la exterior otro, cada uno para transmitir energía de un punto a otro a través del ciclo frigorífico. Vamos a mostrar esta figura y a intentar hacer un análisis sobre una aleta muy sencilla, una aleta simple. Vamos a tomar tres dimensiones características, una que podemos denominar L, que sería para nosotros la longitud predominante de la aleta, otra que podemos denominar B, B mayúscula. Vemos aquí que el espesor de esta aleta es igual a 2B para simplificar los cálculos. Otra que se denomina W y sería para nosotros en esta figura el ancho de la figura. ¿Bien? Podemos ver acá el sistema coordenado que está posicionado en el 0, 0, 0. Por eso es que tenemos un sistema coordenado en X, en Y y en Z, que bueno, coincide con la longitud de la aleta que vamos a estudiar. Vamos a tomar como TW la temperatura de esta pared, que sería desde donde hay que transportar la energía térmica, y como TA la temperatura del aire hacia donde nos transmitimos justamente esta energía. Si consideramos, vamos a poner por ahí una simplificación del modelo y vamos a ver, en la situación verdadera, por ejemplo, tenemos que la temperatura es una función de X, de Y y de Z en esta aleta. ¿Bien? Vamos a considerar que el calor se disipa por esta aleta y no por la pared también. Y en la situación real, ocurre eso, pero en el modelo vamos a considerar solamente que T es función de Z. Por eso es que se trata de disminuir lo más posible la dimensión B y la dimensión W por las características que tienen estas aletas. Después también, como situación verdadera, vamos a plantear que una pequeña cantidad de calor se pierde desde la aleta en el extremo de área 2B por W, es decir, esta pared que tenemos acá, y en los bordes, estos, que serían igual a 2B por L, es decir, las tres caras que conformarían esta aleta, podríamos decir que pierde calor. En la realidad no lo vamos a considerar, y debido a la gran dimensión característica que tiene L, prácticamente es insignificante lo que se puede perder de energía o de calor en estas tres bordes o laterales del modelo. También en el modelo vemos que la situación verdadera es que el coeficiente de transmisión de calor es función de la posición. ¿Bien? Es decir, estaríamos cambiando ese coeficiente a medida que
o según la posición que tomamos. En la realidad, la densidad de flujo de calor en la superficie viene dada por la ecuación que ya hemos visto antes, donde la cantidad de calor en Z, porque vamos a tener en cuenta esa sola dimensión, es igual a H por la diferencia de temperaturas entre la temperatura que estamos considerando, la T que consideramos, y la del ambiente, la del aire, ¿no? H obviamente lo vamos a considerar constante y la T va a ser función de la posición que vaya tomando en la aleta. Por lo tanto, si hacemos un balance de un segmento muy pequeño, tomado acá en el segmento o el volumen que está rayado, podemos analizar que el calor que entra y el calor que sale. El calor que entra es igual a 2B por W, sería la pared que tenemos aquí, siguiendo ese sentido, menos el calor que sale, que sería 2B por W, a 2B por W por la cantidad de calor de Q en Z. Para nosotros Z va a ser esta posición y delta Z va a ser esta otra posición. Entonces, la salida, ¿qué va a ser igual? A menos 2B por W por QZ, el área que tenemos en esta parte del segmento, en la posición Z más delta Z, menos H, ¿no? Que el coeficiente de transmisión de calor, por 2W, que tenemos 2W por delta Z. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque tenemos dos caras de W, del espesor, por delta Z. Delta Z sería este área que tenemos acá. Tenemos dos caras, una de arriba y otra de abajo, de área igual a 2W por delta Z, multiplicado por la temperatura en ese punto menos la del aire. Todo este balance me tiene que dar igual a 0. Si dividimos entre 2BW por delta Z, ¿qué es? 2BW es esto. Bien, delta Z es esta característica. Entonces me queda un volumen y tomamos el límite cuando delta Z tiende a 0, obtenemos la siguiente ecuación, que el diferencial de la cantidad de calor que se remueve en Z respecto de Z, de la posición, es igual a H sobre B de la dimensión, la media dimensión, o sí, vamos a decir la dimensión de la mitad de ese espesor, por la diferencia de temperaturas entre T, donde consideramos la posición, menos la temperatura del ambiente. Si insertamos la ley de Fourier, recordemos que QZ es igual a menos K diferencial de T respecto de Z en función de la temperatura, de la posición, donde K es la conductividad térmica del metal que estamos utilizando. Suponemos que K es constante, entonces obtenemos, al insertar esta ecuación, que la derivada cuadrada de la temperatura respecto de la posición al cuadrado es igual a H, ¿no? H sobre K por B, por la diferencia de temperatura. Es decir, el coeficiente de transmisión de calor y la conductividad por la dimensión característica por la diferencia de temperatura. De modo que, ahora, vamos a considerar dos condiciones fundamentales para validar esta ecuación. La condición límite 1 es que en Z igual a 0, Z igual a 0 es la posición de Z en contra de la pared, donde T es igual a TW, que era la condición que habíamos planteado al inicio, la temperatura de la pared. Y la condición límite 2, que en Z igual a L, que, bueno, a ver, Z igual a L es, sería la posición, perdón, ahí vamos a ver de nuevo, Z igual a L sería esta posición, ¿no? Donde la temperatura está siendo transmitida al ambiente, ¿bien? Al aire directamente. Por lo tanto, en Z igual a L, la condición límite es que la diferencia de temperatura es 0, porque ya no tiene más conducción por el medio metálico, ya pasa al aire. ¿Bien? Entonces, podemos introducir las siguientes cantidades dimensionales. Θ es igual a la temperatura de la posición menos la temperatura del aire sobre la temperatura de la pared menos la temperatura del aire. Esto es una temperatura dimensional que va a ser válida para este modelo, ¿no? Z es igual a Z, la posición, sobre L, la longitud total, que es una distancia dimensional. Y el coeficiente adimensional de transmisión de calor queda establecido como n al cuadrado igual a h por L al cuadrado, longitud característica, sobre K por B. De esta manera podemos utilizar este modelo haciendo esas simplificaciones
Y es un modelo muy acertado, incluso en la práctica, porque en la práctica estas superficies extendidas suelen practicarse con láminas muy delgadas de material, o sea, de metal en este caso, que actúan como soporte y que transmiten la energía. Entonces, realmente la longitud característica es una sola, es L. Al ser muy delgadas, no tienen, la pared es muy finita de esos laterales y es muchas dimensiones inferior a la dimensión característica que es L. Por lo tanto, a medida que nos alejamos de la pared, la temperatura va cambiando en función de cuánta energía térmica puede ir transmitiendo hasta el extremo, en donde nosotros tenemos en cuenta la condición límite 2, donde el diferencial de temperatura respecto de esa posición es igual a 0.